Hola, ¿cómo estás, colega? Gusto saludarte. Por acá te habla el profe Raúl. El día de hoy quiero hacer un video explicativo de cómo se manifiesta un cortocircuito y una fuga en una computadora, una ECU, la placa. Entonces, ¿cuáles son algunas consideraciones que debemos tener a la hora de poder interpretar la manifestación de ella en un circuito y especialmente en la computadora, en la ECU? ¿Por qué? Porque no siempre todo lo que caliente en una placa es responsable del daño o la falla que esté teniendo la computadora. Tenemos la tendencia a que lo que calienta lo sacamos y lo reemplazamos para que luego nos demos cuenta de que no era el problema y terminamos comprando un componente que finalmente hace que el cliente tenga que esperar mucho más tiempo y nosotros invirtiendo dinero en comprar repuestos que finalmente no eran la causa del problema. Déjame compartir contigo la pantalla, en este caso la pizarra. Voy a cambiarme para acá y te voy a compartir la pizarra móvil. Pantalla, ahí sí, perfecto. Mira, vamos a imaginarnos que tenemos la batería, positivo o negativo. Y la batería va conectada, por ejemplo, a un transistor. Sabemos que los transistores en el fondo son simplemente switch o interruptores. ¿Ya? Y dentro, vamos a poner esto con cable rojo. Entonces tenemos nuestro cable que está llegando, por ejemplo, a esta parte del transistor. Internamente los transistores son simplemente switch o interruptores. Vamos a hacer cuenta de que tenemos una línea que pasa por diferentes partes de la placa, por una cara de la placa, por la otra, se va por placas internas, capas internas, etcétera. Y termina en un circuito integrado por acá. No, tú no lo ves. Y tenemos acá entonces nuestro positivo conectado a la batería. Esto va a ser la batería. Batería. En este circuito, bueno, y el gatillo se va, por ejemplo, aquí a algún circuito de algún micro. Ya el micro va a controlar el gatillo de eso. Internamente sabemos que acá se forma un verdadero interruptor. Un interruptor que une ese pin con ese pin. Ya, ahí se, ese es el funcionamiento de un transistor. Un transistor es un interruptor. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando le llegue una señal al gatillo, va a conectar esos dos puntos que este se llama surtidor y ese se llama drenaje. ¿Ya? Se cierran esos dos puntos creando un verdadero switch, un interruptor. Bueno, vamos a suponer que en esta línea tenemos conectado ahí algunos capacitores con su tierra. Acá tenemos un circuito integrado que pertenece también a esa línea. Por acá tengo otros capacitores. Por acá tengo otro capacitor. Bueno, hay un montón de componentes que están conectados a esa línea. Por acá tengo un diodo, Zener. Seguimos teniendo un montón de componentes, otros capacitores. Acá está con su tierra. ¿Ya? Y vamos a colocar otro más. Y el último. Listo. Entonces, ahí tenemos varios capacitores. Entonces tenemos un circuito en el cual tenemos varios componentes en esa línea. Bueno, vamos a suponer que el día de hoy, este capacitor que está por aquí, entró en cortocircuito. Se cortocircuitó. Entonces, vamos a suponer también que nosotros tenemos puesto aquí en esta batería 12 voltios en la fuente y 5 amperes. 5 amperes. Perfecto. Lo que va a pasar va a ser lo siguiente. Que va a ingresar, la corriente va a ingresar por aquí, va a ingresar, como está el interruptor cerrado, va a continuar por allá, va a continuar por acá, va a continuar por acá, su camino, vamos a cambiar de color para que no se me dificulte. Y aquí viene la corriente, ahí viene la corriente viene por aquí, viene por aquí, viene por aquí, pero cuando viene en este punto,
toda la corriente se drena a tierra. Es decir, que ahora nos comienza a calentar, se empieza a calentar el transistor. ¿Y qué es lo que hacemos? Sacamos el transistor. ¿Por qué? Porque como se está calentando, es el culpable y lo sacamos. Entonces, el problema es que si nosotros lo sacamos, se va a ir el corto. Se va el corto, pero se sigue calentando el componente. Entonces, si nosotros colocamos un transistor nuevo, ¿qué nos va a pasar? Que al colocar el transistor nuevo se va a volver a calentar. Sin embargo, el que tenía el problema era justamente este componente que está acá. Este componente que está acá. Ese es el culpable. Entonces, cuando nosotros tenemos esta situación, esto es un cortocircuito porque toda la corriente en estos momentos se está yendo a tierra. Toda la corriente se va a tierra, por lo tanto se nos calienta el transistor. Si nosotros sacamos el transistor, se deja de calentar el transistor, se va al cortocircuito y nada calienta. Ya calienta y no calienta obviamente el responsable. El que tenía que calentarse no se calienta porque es un cortocircuito. Y como esto es un cortocircuito, significa que su resistencia igual a 0 ohms, porque es un cortocircuito. Como es un cortocircuito, resistencia igual a 0 ohms. Y si tenemos 0 ohms, por ley de Joules, no hay calor, no tenemos calor. Por lo tanto, un cortocircuito es muy difícil de poder encontrarlo y hallarlo dentro de una placa donde tenemos tantos y tantos componentes. Para eso se aplican técnicas como por ejemplo el método de Kelvin de 4 puntas, que es un método que yo enseño dentro de mi capacitación, cómo encontrar cortocircuitos. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasaría si en lugar de un cortocircuito tenemos una fuga? Ya no tenemos un corto, o sea, la corriente no se va directamente a tierra, sino que ahora la corriente... Imaginen qué es lo que es una fuga, a diferencia de un cortocircuito. Una fuga es cuando en este caso, el capacitor, su dieléctrico se fractura, dejando una ventana para que los electrones puedan drenarse directamente a tierra. Vamos a suponer que en esta oportunidad este mismo capacitor ahora tiene una pequeña fractura por donde pasan algunos pocos electrones. Ya no es un cortocircuito, sino que ahora es una fuga. Ahora el capacitor, como tiene una pequeña grieta por donde pasan los electrones, se comporta como una resistencia. Y por ley de Joule, al ser una resistencia, tener cierta cantidad de resistencia. Vamos a suponer que tiene 10 ohms. ¿Ya? Vamos a suponer que tiene 10 ohms. Esa pequeña grieta es una grieta de 10 ohms. Bueno, ahora sí, como tiene resistencia, de acuerdo a la ley de Joule, se va a calentar. Entonces, ¿qué es lo que procede? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, aplicamos en este caso un método que se llama la inyección de voltaje. Se nos calentó el transistor, se sigue calentando porque la corriente sigue pasando por el transistor, la corriente va a venir por este camino, viene por aquí, la corriente viene por aquí, pasa por el circuito y cierta cantidad de corriente, ahora no toda, se va a ir a tierra, una cierta cantidad de corriente. Por lo tanto, ese transistor, si nosotros lo medimos con la técnica de impedancia o con el método que se llama método de señales de referencia, nos va a marcar como que está en fuga. Ese transistor nos marca en fuga. Pero si yo mido ese componente, también me marca en fuga. Si yo mido ese componente, me marca en fuga. Y todos los componentes que estén en la misma línea, todos me van a marcar en fuga. Y sin embargo, no todos están en fuga, sino que solamente uno el que está en fuga, que es ese que está ahí. Entonces, ahora, ¿cómo yo lo voy a detectar dentro de una placa donde hay tantos componentes? Tenemos componentes en una cara y componentes por la otra cara y pueden haber perfectamente más de 30 componentes en la placa que todos están en esa misma línea. ¿Cómo yo sé cuál de todos esos?
de todo eso es el culpable, aplicando una técnica que se llama inyección de voltaje. Entonces la inyección de voltaje, que es lo que nosotros hacemos, vamos a levantar una pata del transistor, la que nos marca fuga, lo sacamos y vamos a, bueno, se me fue la línea, bueno, vamos a sacar la línea nuevamente por aquí, vamos a hacerla con verde mejor, para que se pueda ver. Vamos, ahí, iba por aquí, iba por ahí, iba por ahí, agarraba ese, agarraba este, agarraba ese componente, agarraba ese y finalmente termina aquí. Bueno, toda esa línea ahora está con fuga. ¿Cómo yo voy a saber cuál de todos los componentes es? Vamos a levantar ese transistor, lo sacamos de la ecuación, y lo que vamos a hacer es inyectar un pequeño voltaje en esa línea que está ahí, de unos 4 voltios por unos 3 amperes de nuestra fuente. Entonces, como acá tenemos alguien que se está calentando, o sea, porque ahora ya es una resistencia, ahora es una, ya no es corto, estamos en presencia de una fuga. Entonces, ese que está aquí, como ahora se comporta como resistencia, ya no es capacitor, acuérdense que tiene una fuga, por ley de Joule, él ahora empieza a calentarse. Se calienta y nosotros podemos detectar quién es el desgraciado que nos estaba produciendo la falla. ¿Ya? Entonces, la gran diferencia entre un capacitor en corto o un componente en corto y un componente en fuga es que el que está en corto, toda la corriente se va a drenar directamente a tierra. Y eso es resistencia cero, por lo tanto no vamos a poder detectarla por un medio de la cámara térmica, por medio de la técnica de Rosin o algún medio donde nosotros esperemos que caliente. El que se va a calentar es el transistor y finalmente el transistor no era el culpable, lo vamos a estar cambiando el transistor y finalmente no era el culpable y la falla va a seguir persistiendo en la placa. Entonces, eso es el método del cortocircuito y ahí se aplica el método o la técnica de Lord Kelvin, o también llamado el método SIG, o también llamado el método de 4 puntas, para encontrar cortos en una placa. Pero en el segundo caso, cuando veíamos que este capacitor que está aquí está en fuga, la fuga, entonces aplicamos la técnica del Rosin o la técnica de la cámara térmica, pero primero, previo a eso, tenemos que inyectar un voltaje a esa línea para poder detectar quién es el responsable de estar produciendo la fuga y digamos poniendo la computadora en falla. Entonces, obviamente al aplicar una inyección de voltaje perdón, de 4 voltios 3 amperes, el responsable, que era un capacitor que ahora se comporta como resistencia, por ley de Joule, se va a calentar y lo vamos a poder detectar. Bueno, eso por ahora quería explicarte la gran diferencia que existe entre un cortocircuito y una fuga y sobre todo decirte que no todo lo que calienta es el responsable cuando tenemos un cortocircuito o una fuga en una computadora o en cualquier tarjeta electrónica. Tendemos rápidamente a echarle la culpa al que se calienta y lo reemplazamos. Entonces no nos podemos convertir en cambiapiezas. Cada vez que calienta algo, cambiar una pieza. Lo que tenemos que hacer es ir un poco más lejos y empezar a analizar el problema y aplicar técnicas. Ya, entonces eso es lo que quería el día de hoy plantearte en este video. Parece que se me hizo un poquito más largo de lo que quería. Bueno, mencionarte, vamos a apagar la pizarra. Por último, invitarte a que te pases por mi canal, el canal del profe Raúl en YouTube, donde tengo hartos videos también de técnicas, por ejemplo, cuál es la secuencia operativa de una computadora. Hay harta información, muchachos, aquí que llevo preparando para todos ustedes, donde pueden aprender mucho que son las fuentes. Por ejemplo, acá tengo una serie completa de fundamentos de electrónica, desde los fundamentos de la teoría atómica hasta llegar a los fundamentos de circuitos eléctricos en serie paralelo. Tengo harta información para que ustedes puedan visitar. El canal del profe Raúl, ahí en YouTube, me pueden encontrar. Bueno, un abrazo a la distancia, se les quiere, gracias por los comentarios buenos,
Gracias por los comentarios no tan buenos porque también ayudan a crecer. Así que un abrazo a la distancia, se despide de ustedes como siempre el profe Raúl.